humildes. Ya. ¿Me escuchan? Yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Creo que faltan 2 personas más por Falta sumarse, César, así que que es el que nos dirige la orquesta, sí. Si no, y tendremos que falta uno más. improvisar. Así. Es un talento. Ya llegó César. Ahí está César. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué Ahí tal? está César. Falta uno más, ¿no? Hola, Andrés, y Andrés. ver si podemos también ver la pantalla de la... Hay una pequeña presentación que tenemos. Perfecto. Eso. Sí. Falta Andrés, nada más. Sí, solo Andrés está Sí. faltando. Sí. Creo que ya no entró porque la pantalla nos quitó el espacio. Sí. En el chat, por favor. Es que no está conectado aún, Andrés. Esperemos un minutito, por favor. Sí. En todo caso, comencemos. Esperemos a ver si Andrés se nos junta un poquito más adelante. Ok. ¿Ya? De acuerdo. Bueno, sí. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy día quería comenzar esta charla un poco hablándoles sobre la aventura de hacer videojuegos en Ecuador. Eso va a ser nuestro tema en general, un poco hablar sobre cuál es el estado de la industria de los videojuegos en Ecuador y hacia dónde queremos llegar. Pues quería comenzar por presentarle un poco a nuestros panelistas invitados. Tenemos a Leopoldo. Él es de Round 2 Games. Es argentino, pero ahora está viviendo en Ecuador. Y él está dirigiendo este proyecto que se llama Guardian of Lore, que es un proyecto bastante nuevo que está por salir en estos próximos meses, tal vez a principios del próximo año. Tenemos también a Cristian Andrade, que él es un evangelista tecnológico de Epic Games para Latinoamérica, que nos va a dar un poco esa visión desde ese punto de vista de estas herramientas para creaciones de videojuegos, como es el Unreal Engine, que es de los más poderosos. Y también tenemos a Andrés Herrera o Juan Herrera, que él es representante de Moonlight Game Studio. Él trabaja ahí como artista en esta aquí. Y también queremos ver un poquito la visión de él de todo este asunto. Entonces, voy a tomarme unos poquitos minutos para abrir esta especie de debate. Y quería comenzar un poco por presentar un poco qué es la historia de los videojuegos en Ecuador. Es algo que es muy difícil de definirla porque no tenemos datos muy completos al respecto. Es muy difícil decir cuál fue el primer videojuego ecuatoriano. Hay algunos videojuegos que han tenido reconocimiento internacional. Incluso hemos tenido una consola ecuatoriana que es la Sphere, que salió hace algún tiempo. Han habido varios videojuegos ecuatorianos interesantes que han sido publicados, por ejemplo, en Steam, que han aparecido en PlayStation,
También tenemos juegos de realidad virtual. Estos son solo unos poquitos que he escogido por ahí de la gran cantidad que hay. Pero es algo que existe. Tenemos videojuegos ecuatorianos. Tenemos también empresas ecuatorianas que están haciendo videojuegos o que han hecho videojuegos. Aquí podemos ver una gran cantidad de ellas. Hay muchas más. Estas solo son unas pocas de estas de aquí. Y un poco lo que estamos en el proceso de crear esta industria. Hay también una comunidad que estamos empezando a crear aquí en Ecuador, que está empezando a crecer, que por un lado tenemos de las personas, desarrolladores, artistas, músicos. Por otro lado también tenemos todos estos eventos como el Campus Party que nos ayudan a juntar a la gente, a presentar un poco más nuestras ideas, a buscar un poco qué es lo que podemos hacer para que esta industria en Ecuador sea un éxito. Y esta industria más o menos lo que tiene que ver es gente que está desarrollando videojuegos como estudios de individuos y otros, que colocan sus juegos en mercados y ganan dinero con estos juegos, ya sea a través de distribuidores, directamente, por publicidad. Y estos mercados pueden ser mercados de dispositivos móviles, PCs, consolas. Hay muchas otras variedades ahí. El New York Times dijo recientemente que América Latina es el mercado de más rápido crecimiento para los videojuegos. Y es verdad, porque cuando vemos el tamaño del mercado en Latinoamérica, es un mercado muy pequeño aún, pero tiene mucha potencialidad, porque tenemos un público muy grande y muy homogéneo. También hablamos todos de español en Latinoamérica, pero también podemos proyectarnos hacia el mundo como una industria donde podemos crear como latinoamericanos juegos interesantes que se puedan vender alrededor del mundo. Como ya ha habido muchos ejemplos, pero tal vez Ecuador estamos un poquito atrás en este camino y un poco estas charlas son para buscar adelantarnos. Esta charla es posible gracias también a Open Lab. Tenemos a Cristian que por ahí nos está acompañando, que nos ha ayudado mucho en organizarla. Quería también agradecerle a él. Y quería comenzar un poco dando la palabra a nuestros panelistas, haciéndoles una primera pregunta. O sea, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿qué es lo más importante que creen ustedes que podemos hacer hoy para poder hacer que esta industria del videojuego ecuatoriano crezca? Entonces, no sé si podemos comenzar, bueno, tal vez Leopoldo, Cristian o Juan Andrés, ahí vamos intercalándonos un poquito para ver cómo nos va. Cristian, dale, empieza tú, que tú eres el duro de Épica. Ok. No sé si el duro, pero justo no quería hablar ahorita porque justo ahora estoy en Guayaquil y no sé por qué empiezo a hablar en algo y aparece un heladero haciendo bulla por la calle. Pero bueno, es un tema interesante. Parte de mi trabajo consiste en viajar por América Latina y reunirme con todos los estudios que hay en cada una de las regiones. Por lo tanto, entiendo perfectamente las realidades y cómo cada país, cada quien a su manera, ha logrado dar avances o quedarse un poco atrasado dentro de esta industria. En general, Latinoamérica está entre 20 a 10 años retrasada dentro de la industria de juegos. Es la región que más rápido está creciendo, y esto no es por el esfuerzo que estamos haciendo acá, sino porque en el resto del mundo ya hay un estancamiento por falta de profesionales. Acá todavía podemos crecer. Programadores que están haciendo software pueden pasar a desarrollar juegos, artistas que están haciendo diseño gráfico pueden entrar a la industria y así. Y yo pensaría que lo que más nos ha faltado a nosotros, a Ecuador como país, es primero una organización que ayude a que los estudios o los pocos estudios que han existido, como los que pusiste hace un momento, no cometan los errores que otros estudios latinoamericanos han cometido ya. Y eso no solo involucra un aspecto técnico, porque si yo soy un buen programador, quizás con algo de esfuerzo y googleando mucho puedo hacer un videojuego si me junto con un artista o incluso solo, gráficos inmundos, pero voy a lanzar un juego y lo voy a publicar. Pero no voy a tener conocimientos de cómo marketearlo, no voy a poder aprovechar ciertas ventajas que hay en la industria. Por ejemplo, publishers que pueden estar interesados en América Latina. No estoy visitando eventos de videojuegos ni reuniéndome con empresas o personas individuales que puedan ayudarme a destacar en otro país. No entiendo cuál es el modelo de negocio real en la industria de juegos. Pienso que solo es terminar el código,
que se vea bonito, publicarlo en alguna tienda y esperar a cobrar los billetes. Y de repente me va bien y empiezo a vender muchísimo, pero cuando traigo esa plata de vuelta a Latinoamérica o a Ecuador, resulta que tengo que pagar 30 y tanto por ciento de impuestos en Estados Unidos, y después tengo que pagar costos de transferencia y tengo que pagarle a mis empleados que me ayudaron a lo largo del juego y termino literalmente no gastando nada. Lo bueno de empezar a agruparse como gremio es que siempre va a haber un estudio o una persona que puede tener un poquito más de experiencia en una parte de la industria y puede compartir eso con el resto del grupo, y el resto del grupo no va a cometer esos errores. Nos falta mucho por recorrer, faltan que crezcan buenos estudios acá, con mucha gente, después que esos estudios quiebren, que toda esa gente se vaya a esos estudios, algunos se pongan sus propios estudios, otros se vayan a trabajar a otros estudios, y ese ecosistema es el que realmente, qué fea palabra ecosistema, eso uso mucho, es el que realmente nos va a ayudar a que eventualmente en 2, 3, 5, 10 años podamos estar al nivel de otros buenos países en la región de Latinoamérica como Chile, Argentina, Colombia, o sí, no creo que podamos llegar tan rápido a ese nivel, Brasil, que es el monstruo de la región, pero al final del día es el que nos va a permitir lograr eso. Eso como de entrada, no sé qué quieran acotar ustedes. Mirá, hace poco justo participé también de una especie de mesa redonda como esta, donde planteé esta diferencia que haces vos entre ser un desarrollador de videojuegos y un empresario en el mundo de los videojuegos, que eso hoy en Ecuador es eso, hay muchos hobbies, hay mucha gente tratando de salir adelante, y lo mismo que en Argentina, porque yo vengo de ahí y me movía en ese círculo, también les pasa esto que decís vos, no entienden que al final del mes hay que pagar cuentas, hay que ver quién va a comprar el juego. Hay una infinidad. Creo que el 80% de los juegos en Steam hacen menos de $5.000. Obviamente, por ejemplo, un juego como el que estamos desarrollando nosotros, de Guardian of Lore, $5.000 no es nada, no nos lleva a ningún lado. Pero igual yo planteo que en Ecuador algo que nos hace falta muchísimo, y estoy pensando como vos, a largo plazo, a 5, 10 años, es un tema un poco cultural. Yo veo acá todavía muchísimo impulso al hijo o a las nuevas generaciones para que sean abogados, sean contadores, sean todas las profesiones tradicionales. Y esto es real. Cuando yo entrevisté a mis chicos, lo primero que les pregunté es, ¿tu familia te apoya en esto? Porque es muy importante el apoyo de la familia, y yo necesitaba gente que quiera ser artista y no tenga que estar todo el tiempo peleando contra el papá de por qué estás muriéndote de hambre, digamos, ¿no? Y eso es algo que en Ecuador va a ser difícil de cambiar. Es algo que en Colombia es otra cosa, en Argentina yo vengo de una sociedad donde hoy sé lo que quieras, digamos, pero hacelo bien. Eso se puede cambiar cuando tengamos una punta de lanza real en el país. Tú, si Estoy de eres acuerdo. argentino, tienes historias de estudios como NGA, Nimble Giant Games, creo que se llaman ahora, se cambiaron el nombre. Tienes en Colombia Efecto Estudios. En Chile tienes estudios como A1, y Wannabe, que tienen mucha trayectoria, ya 5 o 10 años de formación, y les ha ido bien con algunos proyectos, han capitalizado bastante, y definitivamente mucha gente quiere entrar a trabajar esos sitios porque es un trabajo entretenido, económicamente les pagan bien, y el estudio ha logrado ya tener un fondo que les permite sobrevivir y dar una buena cultura laboral y una buena tranquilidad a sus empleados. Aún así, existe la idea de estos son jueguitos y los jueguitos no tienen futuro y dedícate a algo serio, pero definitivamente es algo que podemos cambiarlo eventualmente. O sea, Polonia o algunos países europeos que han destacado muchísimo en la industria de juegos en los últimos 10, 15 años, tuvieron un proceso de transformación en que ahora Estonia, por ejemplo, es una industria tecnológica brutal,
en la cual ya nadie ve mal en el que te quieras lanzar a hacer tu propia startup o en el que quieras empezar a desarrollar videojuegos, sino que ya los resultados creados por estudios locales y que lograron destacar en algún momento en la industria, hacen que el resto de la gente empiece a poner el ojo en la industria dentro del país, interna e internacionalmente. Yo conozco mucha gente que cree que el apoyo actual que debe tener la industria a nivel de toda Latinoamérica, y esto es algo que me repiten en cada país, es que el Estado debería empezar a poner más plata, más dinero. Y realmente el Estado no sabe que tiene que ponerte dinero porque no entiende la oportunidad. Y seguramente si el Estado empieza a poner dinero, muchísima de esa plata se quema porque la gente no tiene experiencia de qué hacer con ese dinero. Y al final es eso, necesitamos aprender como industria, que salgan 2 o 3 estudios gigantes, exitosos en la región, con casos de éxito brutales, y que después todo el mundo quiere imitar a esas personas, porque después imitar y alcanzar es súper fácil. Ser el primero que destaque es lo difícil. Y eso es una oportunidad muy fuerte que hay en este país. Las oportunidades están ahí, y es cuestión de que alguien las tome, de que alguien las aproveche ya. Y eso va a cambiar la industria. Cuando eso pase, el Estado verá una oportunidad real de ponerle billete a eso. Las universidades verán una oportunidad real de enseñar videojuegos como tal y no simplemente llenar un hueco de materias con lo que puedan, sino una ingeniería o cosas mucho más técnicas. Sí. Y eventualmente los padres dirán, oye, qué bueno, esa industria cómo mueve plata, mira esa gente que no tenían nada y ahora mira lo que tienen, mira lo que han construido, miran cómo venden su exportación desde el país. Pero es un proceso, no es algo que va a pasar rápido. Sí, tal como... Perdón. Perdón que les interrumpa. A mí me parece súper interesante lo que mencionaba Cristian del caso. Yo siempre menciono el caso de CD Projekt Red en Polonia porque es un estudio que le cambió la economía completa al país. El año pasado, este año fue catalogado y premiado como el mejor estudio de desarrollo de videojuegos en toda Europa. Y eso es un premio grande para un país como Polonia, ¿no? Y teniendo estudios tan enormes como hay alrededor en toda Europa. Yo creo que por ahí va el asunto, por ahí va la salida, en tener como dijo Cristian, una punta de lanza que te marque el camino y que comience a abrir el interés de todas las aristas involucradas en el proceso de desarrollo. Porque el asunto viene por no encontrar personal, por ejemplo, no encontrar el talento humano necesario para desarrollar en nuestros países, por no encontrar el financiamiento necesario para mantener un equipo de desarrollo durante un tiempo sostenido, que es personalmente lo que nos pasó a nosotros en Enigma, ¿no? Nosotros estuvimos desarrollando nuestro juego por al menos 1 año y medio y después de un rato el financiamiento inicial que tuvimos se acabó, que fue financiamiento privado que conseguimos nosotros con contactos, con amigos, con un montón de gente y toca hacerlo así, ¿no? A la criolla, como uno puede, para encontrar la manera de soportar el equipo, pero justamente uno luego empieza a darse cuenta que soportar el desarrollo no es fácil, necesitas tener programadores full time que estén corrigiendo errores en el código todo el tiempo y iterando el juego y mejorando el gameplay y haciendo un montón de cosas y eso no se soporta si no es con un financiamiento constante y sólido, ¿no? Entonces yo creo que es un círculo vicioso que no se rompe sino hasta el momento en el que algo pegue, ¿no? Algo salga adelante y algo le quite la venda a los ojos a todo el entorno del desarrollo involucrado, a lo que decía Leopoldo, a la gente que dice, no, yo no me voy a dedicar a eso porque es hacer jueguitos y eso no me va a pagar bien. Yo, la verdad, ahora tengo la suerte de vivir mejor que muchas otras personas, pero porque he encontrado mi mercado, trabajo para juegos de fuera del país y vivo más tranquilo y mejor que muchos otros que tienen profesiones tradicionales. La verdad es que más bien encontrar una profesión en donde no tienes tanta competencia a veces te sale mejor que ser uno más de los 10,000 abogados que se gradúan todos los años, ¿no? Entonces, esa concepción es la que hay que cambiar en el mercado nacional, ver el potencial que hay tanto para la economía de todo el país como para la individualidad de la gente que quiere estudiar y meterse a este tipo de industria, ¿no? Entonces, ese sería mi análisis desde el punto de vista de nuestro estudio, que vamos por ahí viendo cómo sacamos adelante nuestro desarrollo y ojalá que podamos a finales de este año o del próximo
tener el lanzamiento de nuestro juego en Steam para empezar, y esperamos también luego portearlo a consolas. Lo que pasa es que un poco, o sea, no sé muy bien cómo fue el caso, pero cuando vos buscás financiamiento o lo que sea, y esto le pasó a muchísimos conocidos míos allá en Argentina y en todos los foros, es lo que yo te repito, no es lo mismo desarrollar un juego que ser un empresario del mundo de los videojuegos. Lo que mencionaba antes Cristian del impuesto en Estados Unidos, del impuesto acá en Ecuador, se llama estructura fiscal y cuando uno estudia administración de empresas es como uno de los puntos básicos. Y lo mismo es estudiar tus costos para llegar a un juego. Yo creo que Ecuador no tiene por qué esperar al Mesías que va a tener un juego como Project Red o como Witcher, porque hay miles de empresas en Latinoamérica que hacen juegos que son, suena feo decir mediocres, pero no son exitazos, pero tampoco son fracasos. Y con eso tienen plata para otro juego, y para probar de vuelta, y para probar de vuelta. King fracasó 77 veces antes de hacer Candy Crush. Y no es porque son europeos, es porque supieron hacer 77 juegos. Claro. No es hot, no es así nomás. Y eso es súper claro. Yo creo que lo primero que debe hacer un estudio de juegos, o cualquier persona que se ponga a hacer un juego, es entender que esto es un negocio, y esto no es un hobby, como lo mencionaron en un inicio. Y al final del día, el objetivo de todo negocio es hacer dinero, hacer crecer el número de empleados y que tus empleados puedan tener un salario digno en base al trabajo. Y eso obviamente requiere una planeación y entender el proceso completo en que vas a trabajar alrededor de la creación de esa propiedad intelectual. De hecho, esa es una de las ventajas que tenemos acá. Un salario digno en Ecuador es mucho más bajo que un salario digno en San Francisco, ponele, o en muchas ciudades donde Totalmente. un salario mínimo son $3.000 y Eso no llegan a ningún lado con eso. Tenemos muchísimo la ventaja de poder, tenemos una ventaja competitiva que no nos damos ni cuenta, que es al tener un costo de vida tan bajo en relativo a los países más grandes donde se desarrolla videojuegos, que podemos competir muchísimo mejor. O sea, podemos desarrollar un juego con la misma calidad, si es que encuentras el personal adecuado, con la misma calidad que un estudio indie en Estados Unidos, y por 1/3 del costo muchas veces, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que no nos damos cuenta que tenemos, y que yo creo que sería importante darse cuenta desde el punto de vista de las esferas un poco más altas, por ejemplo, el gobierno, Ministerio de Cultura, yo que sé, tecnología, para promover un poco del financiamiento, porque, a ver, para el gobierno, ¿qué es entregarte 30, 50 mil dólares? No es nada para un gobierno nacional, ¿no? ¿Y quién te dice que con esos 50,000 no puedes sacar el primer proyecto rentable, interesante, desarrollado en Ecuador, que se mueva en ciertas plataformas, que se mueva en Xbox, que se mueva en PlayStation, que se mueva en PC, y que empiece a generar rédito, ¿no? Que empiece a generar circulación en tracción económica en los estudios, y esa es cuestión de eso, de generar suficiente dinero en tu primer juego para que puedas desarrollar el siguiente, y así, y así. Y no nos damos cuenta de eso, de que tal vez nosotros aquí podríamos desarrollar juegos de excelente calidad por una fracción del costo que se hace en el resto del mundo. Y aún así no tenemos el apoyo suficiente, porque se sigue pensando esto, son jueguitos, ¿no? Entonces, ¿quién va a invertir en jueguitos si no dan rentabilidad? Y la gente no sabe aquí que la industria de los videojuegos es la industria de entretenimiento más rentable del mundo, por encima de la música, por encima de las películas. Es la segunda industria, por si acaso, en estadísticas. Se pone siempre en primer lugar porque... El fútbol. La televisión. La televisión está en primer lugar, videojuegos está en segundo lugar, y cine está en tercer lugar, música en cuarto lugar. En televisión encierras Netflix, encierras cualquier tipo de producción de streaming, ¿no? Pero aún así, sí, es una industria millonaria, como la industria del cine y como la industria de la música. La gran mayoría de ese porcentaje de la torta de la venta se la llevan muy pocos estudios. Son una cantidad muy pequeña de estudios las que logran hacer esas ventas hipermillonarias. Hay un porcentaje grande que se llevan muchos pedacitos, pero eso no significa que no hay una oportunidad real dentro de la industria como tal. La mayor
muestra de que la industria de videojuegos es una excelente oportunidad de negocios en cualquier lugar de América Latina, o en este caso de Ecuador, es que los estudios en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Canadá, se quedan sin personal. Usualmente los estudios AAA tienen producciones con muchísimo personal, muchísima gente trabajando en el proyecto, y eventualmente ellos no pueden abastecer con esa cantidad de fondos y esa cantidad ilimitada o muy, muy grande de recursos y de personal, no se termina en abastecer para crear las producciones de juegos que usualmente están diseñados para vender consolas, los AAA. Y ellos necesitan empezar a contratar talento a nivel internacional, y son muy pocos estudios en Latinoamérica los que han podido capitalizar esa oportunidad y empezar a traer esa producción. Pero Europa, el sur de Asia, es una cantidad brutal de empresas que se dedican únicamente a crear partes específicas de juegos para estos proyectos. En Argentina, por ejemplo, se hacen los modelos 3D de juegos de Capcom como Tekken y otros similares, porque hay una empresa que obviamente se dedica. Colombia tiene a Efecto también, que hizo los assets de Ark y otros juegos anteriores, el Factor me parece. Entonces, al final, si en primer mundo no se abastecen con los recursos que ellos pueden tener y el acceso a personal capacitado que pueden haber, definitivamente nosotros acá en Latinoamérica tenemos una oportunidad muy grande, pero eso involucra el hecho de que los estudios tienen que empezar a aprender poco a poco cómo poder aprovechar esas oportunidades y crear un producto, como dijo Leonardo, que pueda crecer, ¿no? O sea, al final del día es verdad que el Estado puede invertir en un videojuego y sería excelente que Ecuador tome el ejemplo de lo que hace Chile con ProChile y con Corfo, en el que literalmente hay fondos concursables para comprar equipos, para viajar a otros países, para terminar proyectos pequeños. Pero también es importante que los estudios locales sepan hacer bien las cosas, publiquen sus juegos y empiecen en una escala que les permita capitalizar algo de dinero para lanzar su siguiente juego y así ir creciendo poco a poco. Usualmente ha sido la forma en que muchísimos estudios a nivel latinoamericano, en Argentina, en Chile, han logrado crecer antes de que el gobierno les empiece a poner dinero y han crecido en un proceso que les ha tomado 4 o 5 años, pero actualmente están en producciones que rondan por los $300,000 de desarrollo en esos países. Entonces, desde nuevo el ciclo de huevo gallina, Estado o nosotros. Y yo soy de los de nosotros. Yo creo que localmente tenemos que empezar a producir más, a arriesgarnos más, poniendo cabeza en lo que estamos haciendo, entendiendo cómo podemos gastar y en qué no debemos gastar para poder lanzar un producto antes de quedarnos sin dinero y no saber qué hacer en ese punto y perder todo el trabajo. Sí, yo quería hacer un paralelismo un poco con la industria del cine en Ecuador, que durante muchísimo tiempo en Ecuador no se producía muchas veces ni una película al año. Llegó un punto en el que el Estado empezó a inyectar dinero en el cine y creo que en el pico, en el 2013, se produjeron 15 películas, 16 películas, pero era porque había mucho dinero del Estado para producirlas, porque ya empezó a haber, digamos, desde años anteriores también un movimiento de más producciones. Tal vez los videojuegos de aquí en Ecuador necesitan tener también ese proceso de crecimiento y tal vez sí necesitamos fondos públicos para empezar a crecer, porque como mencionaban, es algo del huevo y la gallina. ¿Por dónde comenzamos? Si no tenemos personas preparadas para producir videojuegos, si no tenemos estudios que ya tengan una infraestructura y equipos de trabajo que puedan hacerlo, no podemos producir juegos, y si no tenemos juegos tampoco no podemos de alguna manera buscar estos fondos o buscar mercados internacionales. No sé si para ustedes les parece que tal vez el Estado debería tomar un papel importante o sería más bien que esto es algo de que la industria privada tiene que llevarlo a cabo. Mira, en mi primera opinión es que Ecuador todavía necesita una estructura legal que defienda a los inversores. Yo nunca me imaginé un país con tantos cambios constitucionales, con tantas leyes que cambian tan rápido, y
en uno de mis primeros meses me acerqué, cuando llegué, que quería insertarme lo más posible, lo más rápido posible en la industria, me acerqué a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Software, y me dijeron que no hay nada que defienda mi propiedad intelectual sobre códigos, sobre un montón de cosas. Cada vez que sale alguna postulación para algún fondo público de la Cámara de Ideas o similares, la verdad yo entro con un miedo y en general termino por no postularme, con lo cual, por más que el Estado me ofrezca plata, en este momento Round 2 Games no la aceptaría. Nosotros tenemos un inversor privado extranjero que conseguí después de 2 años de desarrollo a pulmón, y realmente, por más que el Estado en este momento inyecte plata, primero necesitas una estructura legal. Me parece que la formación de ADVEC es brillante. Por fin hay una primera iniciativa en Ecuador para defendernos a los que hacemos industria local. Y hasta ahora medio que yo me sentía solo, no sé. Sí, más que sentirte solo, además sientes que estás haciendo algo que nadie más está haciendo, ¿no? Y cuando hay una asociación para conocer y darte cuenta de que existen otros videojuegos, otras personas que están tratando de hacer lo mismo que tú. Por ejemplo, yo no tenía idea de que existía el estudio tuyo, Leopoldo, y seguramente tú tampoco tienes idea de quién soy yo ni de que existe nuestro estudio. Te googleé cuando me invitaron a la charla. Claro, y eso no está bien. O sea, lo mínimo que deberíamos esperar es que nos conozcamos entre nosotros, incluso para colaborar. Porque ¿quién te dices, bueno, ¿sabes qué? Mi juego, por ahora, unámonos para hacer una coproducción y terminar el juego primero y luego agarramos y hacemos el nuestro? Yo qué sé, pero esa colaboración de al menos saber quién es quién y quién está haciendo qué, ya te ayuda muchísimo, ¿no? Y luego te ayuda para, como conjunto también, poder pedir y poder exigir ciertas cosas, porque una cosa es que venga una empresa solita y te diga, ve, yo estoy haciendo este videojuego, pero no tengo soporte, no tengo ayuda, no tengo nada, pero si vienen ya te das cuenta que, no ha habido una, ha habido 6, 7 empresas y están haciendo esto por aquí y esto por acá, y ya están moviendo un poco de capital, y tú, por ejemplo, tienes inversionista, con lo cual puedes demostrar que internacionalmente ya existe interés de inversión, ¿no? Entonces ya con eso puedes decirle al gobierno, hey, mira, yo ya tengo un inversionista privado del extranjero, ¿por qué tú no me apoyas si es que me apoyan desde afuera, ¿no? Entonces ya tienes un poco de armas para presentarte y tratar de conseguir a más apoyo que simplemente estar solo ahí viendo por dónde remas para ir, ¿no? Entonces, sí, nosotros, por ejemplo, yendo un poco a lo que decía Cristian también, nosotros, al menos para subsistir, nosotros lo que hemos hecho es una especie de híbrido entre proveer servicios de desarrollo de videojuego a países como Estados Unidos, Canadá, Francia, para subsistir y soportar con eso nuestro propio desarrollo. Por ejemplo, hemos trabajado para juegos de Francia, estamos ahorita trabajando para un juego de tenis en Steam, estamos trabajando para un juego, un MMORPG en Estados Unidos, un indie que tiene muchísimo más presupuesto que nosotros. Y claro, saber explotar ese potencial de que nuestra mano de obra es muchísimo más barata que la de Norteamérica, por ejemplo, ya te da un pequeño edge ahí para poder seguir avanzando y poder sacar un poco de capital que te permite subsistir y darle circulación al desarrollo de tu videojuego, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por ahí, también capacitar un poco y lanzarse a la piscina y empezar a trabajar con equipos cada vez primero chiquitos y luego juegos más grandes y más grandes y más grandes que primero que capaciten a nuestro propio personal en saber cómo es la producción de un juego más grande, de un juego extranjero, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer y luego trasladar ese conocimiento a tu propio juego, ¿no? A tu propia idea, a tu propio desarrollo. Sí, y a mi criterio, y quizás cada vez que menciono esto no es la respuesta más popular, yo considero que hay dos caminos que el Estado en su momento deberá tomar cuando como gremio se empujen este tipo de iniciativas. Una es los fondos concursables que nos permitan realizar producciones. El problema que suelen tener los fondos concursables es que usualmente queman mucho dinero. Ha pasado, en Chile pasó, y por ejemplo programas como Startup Chile ya no ven con buenos ojos los videojuegos porque son un negocio de muchísimo riesgo, y definitivamente muchas veces los jurados de este tipo de iniciativas no encuentran proyectos que realmente se merezcan un grant, un premio,
o a veces simplemente tienen que darlo a cualquier proyecto por mantener el presupuesto anual de este tipo de cosas. Pero esto a largo plazo perjudica a la industria porque inviertes dinero en juegos posiblemente que no van a poder destacar, que no van a triunfar, y por lo tanto, de aquí a 3 años en un análisis van a decir, eso no sirve, cambiémoslo, démoselo a la industria del cine o música o lo que sea, porque usualmente puede venir por cultura eso. La otra opción es pensar un poco, y como dijo Andrés, pensar en capacitar, porque en la etapa que está el país, con la madurez de negocios a nivel de industria de videojuegos que tiene este país, es mucho más valioso que empiecen a entrenar a la gente sobre cómo deben producir, cómo deben vender, llevarse comitivas ecuatorianas con proyectos que estén todavía en una etapa de beta o una etapa de desarrollo, pero que tengan algo que mostrar a un GDC en San Francisco, a un Gamescom en Alemania, a un Tokyo Game Show en Japón, y que puedan organizarles reuniones que seguramente nadie va a cerrar, o quizás uno o dos logren cerrar algún acuerdo en ese momento, pero que les va a permitir aprender al resto de los estudios cómo realmente funciona la industria, dónde están las verdaderas oportunidades, poder hacer cosas como lo que hizo Leopoldo, de contactar a un inversionista. La industria de publishers está ahí, y hay algunos publishers que se arriesgan con América Latina. Pero el hecho de no poder acercarte a ellos, de no poder estar en un evento directamente por ellos, de repente no a un Gamescom, de repente a un EVA de Buenos Aires o a un Big Festival en Brasil, pero al final del día, si no te unes a esa industria de juegos, en estos eventos masivos donde realmente aprendes cómo funciona la industria como tal y cómo se cierran negocios como tal, al final no vamos a crecer. Entonces, en una primera etapa, mi pensamiento es que el gobierno debería invertir más en eso, en el crecimiento de un estudio. Quizás en una segunda etapa puedes hacer fondos concursables para mejorar equipos, para que las personas puedan acceder a mejores computadores, para que puedan acceder a oportunidades de mostrar el proyecto ya en una etapa mucho más avanzada en otro país. Y eso de llevar comitivas puede transformarse en un futuro en hacer el boot de Ecuador y en el Game Developer Conference de San Francisco, ya que no solo vaya un grupo de ecuatorianos a ver qué encuentra, sino que literalmente hay un stand, y en ese stand, en 4 computadoras durante la semana del evento, todo el grupo, toda la comitiva se turne un par de días para estar a la casa del resto del universo, de todo el universo de la industria que les va a dar vueltas, va a ver qué estamos haciendo, y quizás alguno logre tener mejores acuerdos en ese momento. Después, con una industria formada, ya cuando Moonlight tenga un proyecto muy destacado dentro de la industria para que una inversión fuerte pueda ser una buena oportunidad, quizás ya ni siquiera requieras un fondo del gobierno, o quizás el fondo del gobierno te ayude a dar un respiro financiero a la empresa. Pero ese crecimiento que toda la industria va a tener como tal es la que nos va a ayudar a largo plazo. Y usualmente es muy polémico porque todo el mundo necesita el dinero y todo el mundo necesita poder pagar las cuentas en 2, 3, 4, 5 meses que se te acaba el presupuesto. Pero esa diferencia puede hacer mucho entre oportunidades a corto plazo y oportunidades a mediano y largo plazo. Sí, yo, por ejemplo, lo que me acuerdo el año pasado estuve en la EVA en 2019 ahí hablando, lo que les decía ahí en la charla era que es súper importante no tenerle miedo a la industria esta, porque si bien es súper competitiva, por cierto, les recomiendo a los que estén oyendo esto, escuchar el podcast Think Like a Game Designer, y hablaba justo, el otro día estaba escuchando el primer capítulo porque lo descubrí recién al podcast, y hablaba un game designer, no me acuerdo el nombre ahorita, y él hablaba un poco de cómo entrar a la industria. Le preguntaban, ¿qué crees tú que deberías hacer para entrar a la industria como un novato, como un desarrollador que quiera hacer su primer juego? Y él decía, primero, yo me lanzaría a ir a eventos, lo que dice Cristian, ¿no? Agarra y ándate a la GDC, ándate a la EVA, si es que no quieres irte a Estados Unidos, incluso porque no hablas inglés, ándate a la EVA, ándate al Big Festival aquí en Brasil cerca. Entonces, pero empieza a empaparte y a darte cuenta de las cosas, cómo funcionan. Nosotros, por ejemplo, el año pasado fuimos a la GDC y eso me abrió a mí los ojos, ¿no? Para empezar, fue buenísimo porque me terminó de convencer que yo quiero dedicarme a hacer videojuegos, quiero tener mi propio estudio, quiero sacar no uno, sino varios juegos, porque es una industria fascinante, ¿no? Y ahí te abre los ojos y o te enamora o te termina de
de aterrizar en el mundo y decirte, no, esto es mucho, porque te sientas, te reúnes. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con ejecutivos de Xbox, tuvimos la oportunidad de reunirnos con ejecutivos de PlayStation, de Epic Games, y sentarte y que te pongan atención, que pongan interés en escuchar lo que estás haciendo, aunque no te suelten ni un centavo, te abre los ojos, te dice, ok, puede ser que mi juego, a nosotros nos abrió los ojos a saber que estábamos haciendo un juego que era atractivo, que era interesante, que al menos despertaba interés, ¿no? Hubo ejecutivos de Xbox que lo jugaron y les sentamos ahí en una mesa un rato en un networking que teníamos ahí para hablar. Les dije, oye, ¿qué tal si te pruebas un rato mi juego? Sí, se sentó y dijo, esto está interesante, me parece que podría ser el próximo nuestro juego, es un juego de carros, podría ser el Mario Kart de Xbox. Y que un ejecutivo de Xbox te diga eso, aunque te lo esté diciendo solo por halago, le gustó el juego, le pareció entretenido, y ese tipo de cosas te van un poquito abriendo, fogueando en cómo negociar con un ejecutivo, cómo presentar tu juego, cómo ver qué es lo que le atrae a la industria, qué es lo que no le atrae, y también obviamente ya yendo a los crudos números, a presentar números realistas, a saber, por ejemplo, qué cifras sí pueden ser atractivas para un inversionista. No ir a pedirle a un inversionista $2 millones en tu primer juego siendo latinoamericano, porque no te lo van a dar, sino hacer presupuestos realistas, hacer proyectos que sean alcanzables a un mediano y corto plazo, no juegos que se demoren 5 años en producir, sino que se demore 1 o 2 años. Entonces, todo ese tipo de cosas, de lanzarte a la piscina y ver qué es lo que está, cómo se mueve la industria, te abre muchísimo los ojos y te ayuda a saber nadar, a tirarte y saber nadar y saber cómo negociar, cómo contactarte, qué hacer para prosperar un poquito poco a poco dentro de la industria. De hecho, una de las cosas buenas de ir a la GDC y a esos lugares es que los publishers no son amables. Nunca te van a decir, qué buen juego, qué lindo, si no es verdad, digamos. A mí, sí, cuando empecé a ir a estos eventos, me pasó eso, digamos, me di la cara contra la pared, me di un poquito. Hace poco tuvimos la suerte, como decís vos, en la última GDC, que no se hizo, me contactó Humble Bundle, que para los que no saben es un publisher monstruoso, y finalmente no llegamos a un acuerdo de plata y propiedad intelectual, pero, digamos, estuvimos negociando 3 meses. Eso quiere decir que mi juego vale algo, porque el tipo, digamos, el ejecutivo de Humble Bundle no tiene tiempo para dormir la siesta mientras me dice a mí que como ellos en Argentina, me dora la píldora de que mi juego es maravilloso si no lo es. Digamos, exacto. no. Sí, nosotros, Entonces, por sí, ejemplo, hablamos. Pero es sería genial interesante. que al final muchos publishers no sean amables y te aterricen, porque lo difícil de trabajar con proyectos creativos es que tú estás enamorado de tus proyectos, le has dedicado mucho esfuerzo, te gustan, son una idea que tú quieres aplicar, pero muchas veces te gusta tanto que no piensas en el resultado final, que es vendérsela a alguien. Y en cambio, muchos publishers, que pueden estar equivocados también, o muchas plataformas o representantes de consolas como Xbox o PlayStation o lo que sea, tienen un poco más de experiencia en encontrar nichos donde vender cierto tipo de producto. Hay productos que encajan muy bien para Switch, productos que pueden encajar muy bien para PlayStation, y ellos están a la búsqueda de esos proyectos. Te aterrizan y te dicen, ¿sabes qué? Está bueno, pero tal cosa, y depende de ti poder tomar todo ese feedback. Y es un proceso de aprendizaje. O sea, al final, si se ponen a revisar los estudios más destacados en la región, el proceso de crecimiento que han tenido año a año y que les ha permitido crear mejores productos con cada juego, es eso, es la retroalimentación que han tenido a través de este aprendizaje constante de que los gobiernos se han mira, por ejemplo, ustedes, que genial, van a San Francisco, están en el evento, buscan sus propias reuniones. Imagínense que en un futuro el gobierno los lleve y un representante de ProEcuador o de alguna entidad gubernamental pueda llegar unos días antes y organizar una serie de reuniones para todos sin que tengan ustedes que estar haciendo ese calendario o llenando ese número de actividades. Lo que puedan conseguir alrededor de eso suma. Al final ustedes le dedican todo el viaje a aprender, todo eso lo traen de vuelta, sus empleados aprenden de eso, eventualmente algunos se votarán, crearán sus propios estudios, y así es como realmente podemos construir una industria sólida a mediano o largo plazo. Sí, exacto. A
a nosotros, por ejemplo, nos pasó que nosotros estuvimos en diálogo diálogo sostenido con unos 3 publishers concreto, ¿no? Que les mandamos una build para que prueben y todo. Y bueno, creo que es parte de tu primer juego que siempre, lo que tú dijiste, Cristian, pasa que está interesante, me gusta, pero bueno, esos peros te van construyendo un mejor juego. O sea, dices, ok, este publisher no firmó conmigo porque me dijo que esto no estaba bien, esto estaba fallando, puedo mejorar esto, puedo mejorar este otro. De hecho, así, un publisher que tuvimos nosotros, con el que tuvimos nosotros contacto, nos dijeron, mira, no encontramos una mecánica de juego que le diferencia a tu juego de un Mario Kart, de un Crash Team Racing, y así nosotros llegamos a la idea de lo que tenemos ahora, que es implementar estos power-ups de skill-based, en donde tengas que en realidad usar, por ejemplo, pues apuntar con el mouse, tu power-up, el típico caparazoncito rojo que vuela automáticamente al carro cercano. En nuestro juego tú puedes decidir a quién le das. Incluso para mejorar la interactividad clásica esta del Car Racer, de que le molestas a tu compañero, ¿no? Dices, toma, te disparé con el misil y yo te pasé. Y mejorar esa interactividad de juego, de que tú tienes 100% el control con tu habilidad de a quién le disparas, a quién le atacas, cómo utilizas sabiamente tus poderes y cómo no, ¿no? Bueno, y yo creo que ese tipo de interacciones, ese tipo de primeros contactos, construyen primero un mejor producto y segundo te ayudan a saber que tal vez no es este primer producto el que te va a dar, para el que te van a dar financiamiento, con el que vas a ya enlazarte con un publisher grande, pero tal vez es el siguiente, porque ya vas a tener esta experiencia previa de haber sabido qué hiciste bien en el primer juego y qué no hiciste bien para poder aprender. Pero el punto álgido de todo es lograr llegar a ese segundo juego, que la gran parte de estudios indie lamentablemente no llegan, y ni siquiera solo estudios ecuatorianos o latinoamericanos. Muchísimos estudios, incluso en Norteamérica, no llegan a hacer su segundo juego porque fracasan. Entonces, el punto es saber qué hacer con tu juego, cómo hacerlo bien, cómo venderlo a un mercado, cómo hacer que sea atractivo para el mercado. Y yo creo que eso solo se gana conectándote con la gente, yendo a eventos, recibiendo feedback. A nosotros nos pasó y nosotros por eso estamos rearrancando el desarrollo de Mini Wheels, que yo hace las últimas 2 semanas fue el Big Festival digital. Y ahí asistimos, la verdad estaba un poco dudoso, dije, bueno, no, nuestro juego está parado hace ya casi 3-4 meses, ¿de qué me va a servir? Fui y tuve solicitudes de reuniones de gente que yo ni me imaginé que le iba ni a interesar un comino mi juego, y todos deben conocer, por ejemplo, el desarrollador de Free Fire, Garena, es el desarrollador de más alto crecimiento en Southeast Asia, y nos contactó ellos, nos dieron una reunión y nos dijeron, mira, queremos ver si hacemos contacto para empezar a coproducir proyectos juntos allá en Latinoamérica con ustedes. Estamos ahorita hablando, no sabemos si es que se concrete nada, pero ya solo ver el interés, y el interés se despertó viendo el footage de gameplay que tiene Mini, ¿no? Entonces ahí se despertó el interés, y eso a mí me dijo, no, esto hay que terminarlo como sea, así me venda, hay que terminarlo porque es un juego que hay que concretar, hay que sacar nuestro primer producto al mercado, tenemos que tener algo publicado para de ahí seguir adelante, porque si no te quedas ahí patinando en lo mismo y nunca sigues adelante con lo siguiente y las siguientes oportunidades que pueden venir. Claro, y es lo que te dije, o sea, por mi trabajo te puedo decir, la industria como tal, estudios que necesitan subcontratar mano de obra, mano de arte, mano de programación en otros países, publishers que están buscando proyectos en que invertir, están buscando en Latinoamérica porque la región todavía está botada, por decirlo así. Ya se conocen todos en Europa, ya se conocen todos en Estados Unidos, y es acá donde pueden encontrar oportunidades de conseguir oportunidades para seguir haciendo dinero. Y depende de nosotros poder mostrar el suficiente conocimiento y madurez para poder captar esas oportunidades. Epic, por ejemplo, donde trabajo como tal, funciona con un modelo de negocio en el que vive de los proyectos AAA, vive de proyectos que hacen muchísimo dinero y que logran tener acuerdos o licencias personalizadas con la empresa, pero aún así invierte muchísimo en Latinoamérica, aunque Latinoamérica realmente no le ofrece ningún retorno de inversión a lo que hace, e invierte tanto porque entiende que el potencial de Latinoamérica está en los próximos 5 a 10 años, no está ahora.
Y eso es genial para los que están haciendo industria ahora, porque te da 5 a 10 años para crecer y para estar a un nivel en el que realmente va a haber un cambio sobre cómo funciona la industria acá en estos lugares. Yo quería plantearles un par de preguntitas. La primera es si es que creen que Ecuador sería mejor lanzarse a hacer juegos, digamos. Hay muchos modelos de negocios en los que se pueden hacer juegos, y uno de estos, tal vez los más asequibles, son juegos de móviles o juegos en HTML5 más que juegos de consolas o juegos, digamos, para ser presentados en realidad virtual. No sé si es que tal vez desde el punto de vista de alguno de ustedes, alguno de estos mercados es más asequible, se debería buscar apuntar a alguno más que a otro. Dale. A mi criterio, no es, o sea, yo conozco mucha gente que está así en esa duda de si entro al mercado mobile. El mercado mobile es el que mueve más plata, es el más accesible para cualquiera y justamente por eso es el más difícil de dominar, de entrarle. Porque no quiero ni saber la estadística de cuántos juegos nuevos aparecen por día en la Play Store y vos entrás como en esta selva, en esta jungla de miles de juegos y tratar de destacar. Sí, es más fácil desarrollar. Mi recomendación no sería que pienses en... No hay un mercado exclusivo para vos, hay un mercado para tu juego y vos tenés que buscar ese mercado. No importa si es para mobile. Sí, complementando, es una cantidad brutal. Creo que está sobre los 1000 juegos diarios que se publican para móviles. Al final del día, no importa. Literalmente, la industria de videojuegos es lo suficientemente robusta que si tienes una buena propiedad intelectual, si tu juego es entretenido y logras conseguir un buen canal para mostrarlo, te puede ir bien en cualquier lado. Conozco gente que toda la vida ha estado desarrollando en móviles y no se salen de móviles solo porque ya tienen todo su conocimiento, su know-how basado en esa industria. Pero conozco otros estudios que siempre le han dedicado a PC y eventualmente les ha permitido llevar PC y consolas y también les va muy bien en esa industria. Por como hay estudios a los que les va mal. Tú puedes hacer proyectos HTML5 y utilizar plataformas que te pagan por cada vez que publicas un juego, y lo bueno es que puedes distribuirlas en 40, 50, 60 plataformas y eso te puede ayudar a monetizar algo. Algunas de estas plataformas como Kongregate, por ejemplo, toman los mejores juegos que existen en la plataforma móvil, en la plataforma web e invierten en esos juegos para coproducirlos o llevarlos como publishers a móviles. Pero eso no significa de que sea el mejor approach. Al final del día yo te diría, piensa en el target de tu juego. Si tu juego encaja muy bien con lo que se juega en Steam, de repente eso es. Y haz juego para PC y para Steam. Si tu juego encaja muy bien con lo que está de moda o lo que es usual encontrar en móviles como juegos populares, quizás ese sea el camino que vas a tomar. Al final del día es encontrar un público al que quieres llegar con tu juego y empezar a producirle a ese público. No importa el medio, no importa el método. Podrías en el camino llegar a tener mejores beneficios o mejores oportunidades con determinado sector porque de repente conociste a muchísimos publishers de móviles o porque te hiciste amigo de una persona en Apple, México o donde sea y te puede ayudar a que si tu juego es bueno se destaque en el App Store durante un par de semanas. Y quizás eso te lleve a móviles, pero quizás esa oportunidad la puedes encontrar en PC, en consolas, en web, en VR o lo que sea. No hagan VR todavía, pero bueno. Otra de las preguntas que nos ponen en el chat es que como un estudiante novato o alguien que recién está comenzando en esto, ¿por dónde se puede comenzar a entrar a la industria? Bueno, como hemos hablado un poco, la industria en Ecuador aún está empezando a crecer, pero digamos en la industria mundial, yo creo, todos ustedes tienen un poco de experiencia en trabajar ya dentro de una industria mundial. ¿Qué sería tal vez uno de los consejos básicos para comenzar en esto? Hacer algo, hacer juegos. Hacer juegos, iba a decir lo mismo, o sea, todos empezamos exactamente igual, con un tutorial del engine que vos quieras, no voy a decir la competencia de Cristian, pero claro, el engine que vos quieras, bajate, mirate, dedicate por lo menos 1 hora todos los días a ver un tutorial,
el efecto o la mecánica que vos quieras y eventualmente vas mejorando. Yo empecé así. Yo diría lo mismo, o sea, no es necesario que publiques tu juego, los juegos que hagas, o sea, basta con hacer jueguitos, ponte a hacer un Tetris, ponte a hacer un Space Invaders ahí tuyo propio, porque esto ya te va a abrir la mente, la cabeza a conceptos de los videojuegos que el 99% de la gente no tiene, que es cómo diseñar gameplay, cómo diseñar un loop de juego, que el juego se vuelva entretenido, todo, ¿no? Curva de dificultad, y eso solo se aprende haciendo un juego, experimentando y todo. Entonces, esa es la manera, porque yo, por ejemplo, cuando voy a contratar a alguien, cuando yo entrevisto a alguien, y le hago este tipo de preguntas, el 90% de la gente no tiene idea de lo que estoy hablando, o sea, parece que estoy hablando en chino, le digo, tú sabes cómo es el game loop de nuestro juego, y la curva de dificultad, y las mecánicas, entonces me dice, ¿y eso qué es? O sea, saben modelar, por ejemplo, en 3D súper bien, animar, por ejemplo, pero no tienen nada de idea de conceptos de por ejemplo, el tema artístico, el tema de código, orientado a la tecnología, a los y anda por ahí, y ahí ya solo habiendo hecho unos 3 jueguitos chiquitos vas a tener ventaja mucha más ventaja por encima de cualquier otra persona que va a aplicar a trabajar con nosotros, que somos los únicos que por ahora te queremos contratar si es que vas a trabajar en video. Eso iba a decir, que si quieren también una aproximación mucho más fuerte a la industria, busquen trabajo en un estudio. Hay pocos, pero hay. Y algo importante es que en el tema de hacer un juego, no se esfuercen. La pregunta era genial. Estudiante novato, todavía está estudiando, posiblemente vive todavía con los padres y quizás todavía no necesite empezar a generar dinero. No se enfoquen en que su primer juego o ese prototipo que van a empezar a probar sea comercial, porque conozco muchísima gente que está recién aprendiendo y ya están soñando en que ese juego lo van a poder publicar y los va a sacar de pobres de la noche a la mañana. Es cuando no siempre es ese caso. Esto es como una producción y hay mucho riesgo y todo eso, pero las oportunidades también son muy buenas. Y tampoco se ofusquen con procedimientos de aprendizaje muy complejos, porque de repente voy a necesitar saber todo esto que otras personas ya saben y yo todavía no sé nada o recién tengo nociones muy básicas. Al final del día, cualquier cosa que se programa o cualquier cosa que se desarrolla está hecha en base a un problema grande que lo partes en pedacitos chiquitos. Así que tomen el motor que quieran y empiecen a prototipar pedacitos. A ver, me gusta la mecánica de la cámara de Animal Crossing. Entonces empiezan a probar y ponen una cámara, ponen un personaje que no se va a parecer en nada al Animal Crossing y lo mueven por ahí. Me gustaría saber cómo se curva el mundo. ¿Será que lo están curvando? ¿Será que están usando un efecto de postprocesamiento? ¿Será que es un shader que hace que se curva el mundo? ¿Un modelo 3D curvado? Y empiezan a investigar, googlean, buscan un tutorial y van resolviendo las cosas, pero no están atorados todavía en cómo hacer port para Switch o cómo hacer localización de idiomas ni nada. Y van resolviendo problemitas. Eventualmente, si tienen la suerte de trabajar con un estudio, se van a topar con mucha gente dentro de ese estudio que ya sabe otras cosas y de repente ustedes le van a preguntar ¿cómo resuelvo tal cosa? Así, o van a ver lo que hicieron y van a terminar aprendiendo más rápido. Pero si no, a través de esos mini tutoriales, de ese mini aprendizaje, de un proyecto que empieces a hacerlo y que puedes publicarlo, pero que no esperes todavía que te haga millonario de la noche a la mañana, va a ser suficiente para empezar. Bien. Yo quería tomarme un par de minutitos solo para cerrar la charla, ya estamos justito encima de la hora. Y bueno, agradecerles primero por habernos acompañado. Realmente hemos compartido muchas ideas que han sido muy importantes, creo, para todos. Y un poco lo que quería, solo para finalizar, es hablarles sobre la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Ecuatorianos que estamos empezando a crearla. Yo creo que, y sobre todo nosotros creemos que ahora es el momento para que Ecuador tenga una asociación de desarrolladores de videojuegos. El resto de países de Latinoamérica, muchos de ellos ya tienen representación tanto en el Video Games Federation de Latinoamérica como en el IGDA, pero Ecuador aún no estamos en esto aquí. Entonces son uno de los primeros pasos que nosotros queremos
constituirnos como IGDA Ecuador y también asociarnos a la Latam Video Games Federation. Y bueno, un poco una sesión tiene muchos beneficios, que hemos hablado un poco de esos a lo largo de esta charla, que es especialmente tener la fuerza en la unión. Y yo quisiera invitar a todos los que estén interesados a ser parte de ADB que nos visiten en nuestra página web, que es adb.es, para poder empezar a crear esta comunidad, empezar a conocernos mejor. También tenemos un servidor de Discord que lo encontrarán también en la página web, donde podemos empezar a conversar. Y bueno, con eso creo que concluimos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar aquí. No sé si es que hay algo más que quieran decir para cerrar. Si tienen más preguntas, las podemos llevar al Discord. Y métanse al Discord y trataremos de ayudarlas a resolver en la medida de lo posible. Ahí estamos. Sí. Sí, ya, muchas gracias por la invitación y qué bueno que hayan creado esta primera iniciativa. Creo que es un muy buen paso para mover adelante un poquito la industria y conocernos entre todos. Yo seguro ahorita le escribo a Leopoldo para contarle un poco nuestro juego y que me cuente del de él, porque ya eso ayuda bastante. Dale. Listo. Ya, bueno, muchísimas gracias entonces. Gracias por invitarme. PlayStation o de cómo la tecnología de los procesadores cada vez es más rápida. Lamento desilusionarles y alegrarles al mismo tiempo, pero el protagonismo del COVID ha dado cabida a que se desarrollen muchas tecnologías que no teníamos contempladas en desarrollarlas de aquí en 10 años. Se vienen cosas muy interesantes para el mundo porque de ahora en adelante las cosas van a cambiar para